Si te queremos preguntar, ¿por qué taller de arquitectos? ¿Cómo empezó? Esa es una pregunta muy difícil, como que nunca la hemos contado. O sea, yo en todas partes los he dicho y cuando he podido hablar y he contado este cuento, para mí lo más importante en una oficina es el equipo. O sea, el TEA sin el equipo que tenemos no es nada. No me gusta hablar de arquitectura, cuando hablo de arquitectura tiro muchas críticas y muchas cosas, entonces si uno va a criticar, critique desde adentro y haga el cambio desde adentro. Yo critico la SCA, todo el proceso de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, pero yo hago parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Antioquia. Los concursos de arquitectura los critico mucho, pero hago todos los días concursos de arquitectura. Ustedes no se pueden dejar volver a pagar con pinzas nunca en la vida, o sea, no vayan a hacer concursos sin que les paguen, no dejen que no los pongan en los créditos, o sea, cosas que nos pagan a nosotros muy fuertes que ahora tienen que cambiar. Y fue muy gracioso que cuando le dijimos cuántas expectativas salía, nos dijo muy poquito. O sea, éramos como, ¿qué? Hace 7 años, personas que pasaban por la oficina después nos agradecían eso. Como es que yo, es la primera vez que me siento escuchado como arquitecto. Y era como así, o sea, yo he entendido en la academia que todos en algún momento han tenido la duda de si seguir o no, porque es una carrera tan demandante, tan agobiante. Hey, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al tercer capítulo de Desescalados, el podcast donde la arquitectura se habla sin filtro. Me presento, mi nombre es Juan Esteban. Y yo soy Samuel. Esa es la primera vez pues como que salimos en el podcast. Somos integrantes de Parcharque Estudio. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, Sebas, del taller de arquitectos. ¿Cómo estás? Hola muchachos, muy bien, gracias por venir. Recientemente vimos que estabas por México, dando una vuelta en México, específicamente en la casa ITESO Clavígero. Cuéntanos un poco cómo se dio eso, por qué estabas por allá, qué estabas haciendo por allá en México. México es un lugar que nos ha acogido mucho desde que nos empezamos a ganar las bienales de paisaje. Y nos han invitado en un par de ocasiones a las bienales, a los eventos que hacen allá. En este caso, la Universidad ITESO me invitó a dar un taller de verano, entonces me llamó, me contrató, empezamos virtual trabajando desde acá y hubo 2 semanas de trabajo intenso allá. Y en esas semanas de trabajo intenso allá aprovechamos para hacer otros eventos, en ese sentido, un evento en la Casa Clavijero de Luis Barragán, hermosa pues también, y aprovechamos para unas charlas ahí. Ok. Sebas, ¿y cómo funciona eso de que los llamen desde México, por ejemplo? O sea, ya tienen una referencia, ¿cierto? Pero ¿cómo fue, por ejemplo, esta vez? ¿Te invitaron a vos solo o invitaron al taller directamente o cómo funcionó? Como yo tengo esa dualidad de dar clase y tener la oficina, eso es algo que interesa mucho a las universidades. A las universidades, pues obviamente hay muchos docentes que se dedican solo a la academia y eso está muy bien, pero ven como mucho potencial en los docentes que tienen y ejercen la arquitectura también y tienen oficinas. Eso les llama mucho la atención. Eso por un lado. Entonces yo, pues yo he dado clase en todas las universidades, solo me falta la nacional, pero en todas las facultades de arquitectura. Tirando un datico para la nacional. De resto he dado clase en todas las facultades y en este momento estoy en la Santo Tomás. De hecho soy el coordinador de talleres de la Santo Tomás. Coordinador de talleres. Bueno, pero de la docencia. Pero sí, allá voy, la cosa es que por ahí se estaba buscando personajes de Medellín que fueran a dictar ese curso de verano allá y por allá, por el lado de Santo Tomás me contactaron y por el lado del taller, como ya nos conocía, como nos hemos ganado las bienales, como ya hemos ido a Guadalajara, estuvimos con Ana, mi socia, en la Bienal Jalisciense y de invitados como a mostrar nuestro trabajo de la oficina, entonces ya ahí también tenían la referencia. Entonces ya de ahí me contactaron y el tema era edificio público y es algo de lo que nosotros nos movemos mucho acá en Medellín. Ok, entonces como que todo se compaginó mucho. Y especialmente al estar allá con la institución ITESO, ¿qué tan significante fue eso? ¿Fue la primera vez pues que estabas con ellos o ya ha sido...? Yo ya he dado cursos, o sea, el primer país que a nosotros nos empieza a llamar mucho fue Perú, después de habernos ganado un 3er lugar en el concurso Pachacamac, que fue con el que, digamos, salimos de Colombia. Y ahí empezaron a haber muchos contactos y ya en pandemia yo ya había dado cursos en otras universidades, en Arequipa, en Lima, pero nunca había ido. Esta fue la primera vez que ya pude ir al lugar. ¿Y cuáles de esos lugares han sido como los que más te han gustado, como que más representativos como para el taller de arquitectos? Para el taller está Lima,
muy importante, y Guadalajara, en México. Por temas del momento en que fueron a hacer la visita. Sí, de los contactos que hemos hecho, de las personas que hemos conocido, de los trabajos que hemos realizado después con ellos. O sea, siempre que pasa algo de alguna bienal, de algún concurso, llegamos al lugar, conocemos gente, hacemos el famoso lobby y de ahí surgen otras cosas. Y al final eso es lo que queda, ¿no? Pues, o sea, como bacano la premiación y el tema de concursos y todo, pero hay veces siento que puede ser más importante incluso hacer esos contactos y tener esas amistades en otras partes. Claro. Pues como sin ningún tipo de interés, pero ellos te pueden necesitar a vos en algún momento, o vos a ellos, y conocer gente siempre funciona en este ámbito. Sí, es algo muy complejo. De hecho, Ana y yo tratamos de hacerlo mucho. Se supone que yo soy una persona muy tímida, Se supone. se supone, pero mi labor dentro de la oficina es esto, o sea, comunicar, hablar, conocer gente, ir a los eventos, sí. Y no, y como tú dices, no, nunca es con esa intención como de "Hey, tenemos que hacer algo", sino de conocernos y más bien estar tranquilos y estar tranquilos. Por ejemplo, de México, de esta visita me queda una anécdota muy bonita, y es con Salvador Macías, de Macías Peredo. O sea, yo nunca pensé que fuera a conocer a alguien que tuviera una croquis. Y nos fuimos pues conseguimos una reunión con él sencilla, fuimos a la oficina de él, y claro, yo entré como a hablar con él, y él decía, cuál es su interés en estar acá? Y yo, no, ninguno, hablar con vos. Si me das 15 minutos para hablar, hablamos. Si nos vamos 6 horas y terminamos otra parte, terminamos otra parte. Terminé en la casa de él a la medianoche tomando cerveza, hablando, pero de parcialidad, o sea, sin ningún interés. Y no estoy diciendo que de ahí salga algo, pero así han surgido casi todas las cosas. Parchamos, hablamos, y al tiempo llaman como, hey, ¿te acordás de mí? Que hablamos, no sé qué, hacemos algo, no sé qué, y como, listo, de una salió esto, de una, hagámosle. Siempre pasa así. Sí, yo siento que es una cualidad de la carrera y del ámbito en el que nos movemos, que por lo general la gente es muy abierta a conversar y a parchar como en esos ambientes. Entonces, si vos puedes conocer a alguien que para vos es súper teso, como en un ambiente más relajado, así súper conversado, pues como que se forja una amistad distinta y más interesante, que ya después llevarlo a lo profesional va a ser pues como que todo combine de la mejor forma. Y ya todo como en ese recorrido, ya que nos dices pues como que te gusta comunicar, ¿cómo ha sido ese camino desde que empezaste, de cómo fue la primera charla, allá por ejemplo esta última que... Sí, ¿Cómo ha sido ese cambio, el conocer gente, el conocer culturas? Es como ver que uno va creciendo poco a poco, ¿cómo pues has vivido eso? y más que decís que sos una persona que era tímida, porque para mí ya ahora no es tímido. Sigo siéndolo, pero hay una máscara ahí social, mentiras, pero sí, es como una habilidad que tengo, y pues no, la tengo que aprovechar para la oficina también. Mira, yo creo que todo surge cuando yo estaba trabajando en otra oficina. Yo trabajé muchos años en otra oficina y allá hice las prácticas. Cada que cuento esta historia, todo el mundo se sorprende un montón. No, yo trabajo desde sexto semestre. Yo hago concursos desde sexto ¿Vos semestre sos de qué universidad, de Sebastián? la Universidad Pontificia Bolivariana. Ok. Y yo estuve en una generación que hacían muchos concursos en Medellín. Entonces las oficinas de arquitectura llamaban muchos estudiantes para que fueran a hacer los concursos. Ok, buscaban eran los estudiantes de una. Ajá, y hacían ejércitos de estudiantes. En ese momento sí eran ejércitos y trabajábamos muy mala, ¿cómo es que es? A riesgo. Pero lo bonito que me pasó a mí es que los primeros 3 concursos que yo hice con esa oficina nos los ganamos. Los 3 primeros. Los 3 Y primeros. vos en la universidad todavía. O sea, yo estudiaba y trabajaba. Y que eso no se lo recomiendo a nadie, pero bueno. Y nos ganamos eso, y cuando ya fue el tiempo de la práctica, que creo que era el 9º semestre, yo me quería ir para otra ciudad o ir a otra oficina, que en ese momento tenía un par de oficinas referencias muy interesantes, pero los jefes de esa oficina en la que yo había hecho todos los concursos me dijeron, ¿para qué te vas a ir si te van a poner a hacer lo mismo que has hecho acá 2 años? Andate para Sudamérica, recorre, mochilea Sudamérica, y nosotros te pagamos esos 2 meses, y a los 2 meses venís y nos das una charla de eso. Entonces esa fue mi práctica. Mi práctica fue ir a recorrer Sudamérica, conociendo ciudades, conociendo oficinas, a nombre de una oficina, con otros 2 grandes amigos y colegas que ustedes pues obviamente los conocen, Santiago López y Carlos Cano. Y la práctica de nosotros 3 fue esa, ir a recorrer Sudamérica mochileado, 2 meses seguidos. Pero yo no entiendo por qué no siguen haciendo ese tipo de prácticas. O sea, a las oficinas que los vean. Yo creo que Esas ese prácticas. tema del viaje nos lo inculcaron ahí, como vayan, conozcan, y cuando volvimos,
O sea, el nivel que obtuvimos solamente por ir a conocer otras culturas, otros espacios, en la universidad se vio totalmente Ya reflejado. llegan llenos de información de diferentes lugares. Y de ahí en adelante, pues bueno, entonces en la oficina, cuando yo trabajaba allá, yo en algún momento dije, yo quiero diagramar todo. Yo tengo como una necesidad de tener el control de lo que mostramos y cómo se cuenta la historia. Entonces, en Siempre realidad, tener todo muy controlado. mi papel en los concursos, en los proyectos, es Saber como mostrar. entender cómo mostramos la idea. Sí. Las ideas se pueden mostrar de muchas maneras, pero lo que a mí me gusta es el discurso de cómo se muestra. Entonces, desde esa oficina yo empecé a diagramar todos los concursos los diagramaba yo. Estuviera haciendo el proyecto que estuviera haciendo, si había concursos, yo lo diagramaba. Pero eso venía desde la universidad, o sea, ese gusto de diagramar o fue... Pero es que ahí sí ya se están yendo muy atrás, pues, porque yo primero quería ser diseñador gráfico. Ya nos fuimos Sí, ya demasiado nos fuimos para muy atrás. atrás. De una manera y abraza algo. Claro, sí, total. Entonces hay un gusto por ahí, por el tema gráfico y los colores. Y de hecho en esa oficina yo era el que hacía los esquemas, más que todo. Entonces yo me encargaba de decir, ve, vamos a hacer este esquema que va a decir esto, después va a contar esto, después va a contar esto, y yo me encargaba como de hilar las ideas. Claro, la gente a veces solo ve como el gráfico, pero ese gráfico pequeñito en una memoria significa mucho pensamiento detrás. Pues. No, oye, Ya un proyecto hecho. Y una plancha o en una sucesión de diapositivas, eso es un libro, o sea, vos estás leyendo algo. Y en el orden que lo pones es como lo lees. Ya ustedes lo ven en el portafolio, pues por ahí está el portafolio, en el Instagram y las cosas. Y sí, es una imagen, pero esa imagen estuvo pensada como un guión más grande. Entonces de ahí yo empecé como a hablar de ese tipo de cosas y me fluía mucho. Entonces ya cuando empecé con la oficina y con Ana, para mí me salía mucho más fácil ir a presentar los proyectos, ir a presentar lo que tuviéramos que presentar. Entonces yo soy como la cara más visible entre Ana y yo, pero como porque tengo esa facultad de contar cuentos, pues. Sí, y a veces yo siento que eso ya pues como que uno no lo busca muchas veces, pero las situaciones de la vida y del trabajo lo van llevando como a eso. No era mi intención. Y ahí es donde van saliendo como las habilidades de cada uno. De hecho, Ana cree que a mí me encanta, pero no me, o sea, no es que me encante, es que me sale mejor. Entonces hay que ver algo que también hemos optado mucho aquí en el TEA por entender es cuáles son las habilidades de cada una de las personas. Entonces yo no soy bueno haciendo renders, yo en mi vida he hecho un solo render en la vida. Pero claro, está Milton, que es el dios de los renders y hace unas cosas increíbles y yo no lo voy a quitar de ahí. Entonces, cualquier proyecto que estemos haciendo, él está encargado en ese momento de 2 proyectos aparte de los concursos, pero él tiene que entrar a los concursos en algún momento a hacer las imágenes. Así pasa conmigo, pasa con Ana en otras cosas, pasa con Clara en otras cosas, con Juan Pablo en otras, y así nos vamos moviendo, pero cada uno tiene sus habilidades que hay que potenciarlas. Eso es difícil de encontrar, pero cuando uno lo encuentra tiene que potenciarlo. Claro, eso es complejo, pero siento que a la larga, tener tan identificados esos papeles en la oficina, les hace también que les fluya mucho más el trabajo, porque nadie va a llegar, aunque opine sobre el trabajo de alguno como para que sea mejor, no va a llegar a entorpecer lo que el otro está haciendo. Total. Entonces, eso siento que, pues como que influye mucho y sirve mucho también para una oficina. Pues Claro. vos sentís que eso puede ser algo esencial en un equipo de Sí. trabajo, debe de Sí. ser O esencial. sea, yo en todas partes los he dicho y cuando he podido hablar y he contado este cuento, para mí lo más importante en una oficina es el equipo. O sea, yo sin el equipo que tengo no, o sea, el TEA sin el equipo que tenemos no es nada. Y por eso uno siempre arma como paquetes, entonces hay unas especialidades. Si vamos a hablar de concursos propiamente, están los esquemas, los renders y la planimetría. Y ahí hay una cabeza que se encarga de eso. Entonces, por ejemplo, a pesar de que hablemos de Clara, por ejemplo, Clara es la líder de los esquemas acá en el TEA. A pesar de que Clara no esté en el concurso, cuando estamos hablando de los esquemas, Clara está en la reunión y tira ideas y cosas y dice, puede ser por acá, por allá, o si hay alguien encargado de la línea gráfica, le muestra a Clara, como mira, esto es lo que estamos Porque cada pensando. uno ya sabe cómo podría funcionar, ¿cierto? Y eso ha funcionado mucho en nuestra oficina porque yo he sentido incluso a veces que ni siquiera nos tenemos que hablar. Ya sabemos qué tiene que Ya hacer se cada uno. conocen. Claro, es que ya llevan bastante tiempo. ¿Cuánto llevan, por ejemplo, trabajando en ese mismo equipo? En ese, o sea, Clara lleva 2 años y medio. Y ha sido, pues, Milton sí tiene con nosotros como 5 años y medio, 6. ya bastante también. Y más que todo, en una oficina, por ejemplo, que es tan concursera, se pasa mucho tiempo también juntos, ¿no? Siento yo que puede antes relacionarse mucho más Para las nosotros personas. es eso, o sea, los concursos son una oportunidad de negocio, clara, porque al vos no tener
padrinos políticos ni alguien que te esté tirando proyectos, los concursos es una cosa muy representativa para una oficina de arquitectura y para formarse, para trabajar, exacto. Y además nosotros también entendimos que detrás de los concursos, así no los ganemos, hay un portafolio gigante de cosas que nosotros hemos hecho. O sea, y nos han llamado como, ay, ustedes hacen teatros. Nosotros nunca hemos construido un teatro, pero hemos hecho no sé cuántos concursos de teatros. Y claro, mira, hemos hecho esto y esto y esto. Es como, ah, listo, participen en esta licitación. Y eso uno le va generando portafolio también. Entonces, sí, los concursos para nosotros es una oportunidad de negocio muy grande, pero también es una oportunidad de armarnos como equipo. De hecho, el primer concurso de ideas que nosotros hicimos, que fue el de Site Memorial en Portugal, yo venía de esta oficina que les digo, de hacer concursos de ideas y allá nunca ganábamos nada de ideas, porque era una oficina pues muy consolidada en cosas muy técnicas. Cuando yo arranco en el TA y decimos como, vamos a hacer un concurso de ideas, yo como, listo, hagámoslo este fin de semana, yo quería revisar cómo entregar un concurso solo a blanco y negro, entonces mi interés era como un tema de forjarnos a nosotros en un tema gráfico. En mi cabeza no estaba a ganar ni nada. Y lo hicimos lo hicimos en una semana, literalmente, como que vamos a explorar los planos solo en negro, no le vamos a poner ningún color, miremos los renders así, así, no sé qué, tiramos una plancha, que era una cancha de ideas. Algo que funcione. Sí, fue súper rápido y quedamos de terceros en un concurso de ideas internacional que se presentan, ustedes saben, pues, Todo el mundo, cientos de absolutamente. personas. Sí. y cuando quedamos de terceros yo veía ese correo, yo no lo podía creer, yo, ¿qué es esto? O sea, una cosa que hicimos en serio como para nivelarnos y para trabajar entre nosotros. Entonces, para mí también los concursos es eso, como explorar cosas. Y muchos de mis colegas me molestan, pues o me molestaban, ya no tanto porque ya ahora ya se está viendo más porque decían que el TEA era como un Pinterest. Como que el Instagram del TEA era como un Pinterest. Y yo así es que yo cojo Pinterest y veo cosas que me gustan y se las mando al equipo y yo en el otro concurso hagamos algo así, hagamos algo así. Y me tiro y intento. Cosas diferentes, no, son proyectos diferentes, no, formas no de lo común. mostrar, O sea, no hay que satanizar nada, son formas de mostrar la arquitectura. Más estético, algo más estético. pues, Y al punto de esos concursos, cuando uno empieza a descubrir como esas habilidades, ¿qué se sintió cuando estabas en la universidad? Como ver eso de que ya empezaste a ganar algo, ya te habías proyectado como este va a ser mi camino o... Sí, eso fue en realidad muy loco porque al ser tan pequeño y yo en octavo semestre ya tenía un proyecto construido de esos concursos. Entonces, claro, uno está en octavo semestre y ya decir que tengo una plaza en Barranquilla Increíble, construida, increíble, no La- cualquiera dice eso. en la que esa oficina me soltó todo el diseño del mobiliario, o sea, yo hice todo el mobiliario de ese proyecto. Entonces yo decía, o sea, esa banca que está allá, ese pasamanos, ese volar, o sea, imagínense uno emocionado por un volardo. Pero eso le juega a uno en contra, porque yo me empecé a creer mucho. O sea, el ego se infló. O sea, el ego del El arquitecto. ego de por sí es alto en una carrera de arquitectura y para los arquitectos, y se te subió más. Se subió mucho, Sí. mucho. Casi que levitábamos, yo creo. Y como a los 24, 25, tuve un choque con ese ego de la arquitectura, como que no tiene ningún sentido. Y ahí fue cuando me empecé a salir un poco como del rol de arquitecto y a bajarme como los humos, como parce, no, uno no es nadie tampoco. Pero ¿y qué te hizo? No sé exactamente qué fue, yo creo que fue, o sea, yo tuve la oportunidad, de los proyectos más lindos que he vivido en mi vida es el de la Albarrada de Mompox, que ese fue uno de los primeros concursos que hicimos, nos lo ganamos. Y recientemente fuiste a conocerlo, ¿cierto? no, Mompox, no, Ese fue- ese fue en Barranquilla, ese fue el primero, ahí estaba el Volardo que te digo que hace nada lo conocí, pues, o sea, después de 15 años de haberlo diseñado, por fin lo conocí. No, pero el que estoy hablando, de años. después de hablar, hablando de Mompox me dio algo muy bonito y es que tuvo un trabajo social muy bonito. O sea, cuando ya lo fuimos a construir, hicimos un proceso social con la comunidad muy interesante, el del malecón de Mompox. Y ahí le doy las gracias pues a alguien que ya no está, que se llama Esteban Yepes, un gran amigo que murió hace un tiempo. Y él era un social, él era un comunicador social. Y él apoyaba a esa oficina en temas sociales. Entonces, él me metió a mí a apoyarlo en todos los temas sociales de relación con Mompox y no sé qué. Y ahí fue cuando yo dije, como parce, no es que el arquitecto no es la estrella, o sea, bajémonos para acá. Y empecé a ver temas sociales y me empezó a interesar mucho el tema social. Y ahí, cuando tenía 25 años, fue que decidí hacer una maestría que no tuviera que ver nada con arquitectura.
Y ahí fue cuando llegué a las ciencias sociales en la Universidad de Antioquia. Muy bacano como la vida, o sea, como que no te has desligado de la misma línea concursera, pero Sí. como el Juan Sebastián de hace 15 años que empezó ganando 3 concursos no es el mismo de ahora, gracias también a los concursos. Se desconocen esos dos Sebastianes en este. Se desconocen totalmente, pero me parece súper interesante eso, pues ver cómo te desligabas de los concursos totalmente después de ese tema social en Mompox, porque te viste que tenías el ego muy alto, ¿cierto? Pero antes decidiste como seguir en eso, pero cambiar esa Sí, vista. yo he sido mucho, y eso me ha pasado muchas veces, o sea, yo he sido, los que me conocen pues y hablan conmigo de arquitectura, yo he sido muy crítico con la arquitectura. No me gusta hablar de arquitectura, cuando hablo de arquitectura tiro muchas críticas y muchas cosas, entonces siempre son como entonces, ¿por qué estás en la academia, por ejemplo? Y yo no, si uno va a criticar, critique desde adentro y haga el cambio desde Es adentro. porque hay algo para aportar, ¿no? Sí, Entonces no se sale, o sea, si se va a salir y va a criticar, pues qué gracia, no, yo critico y estoy allá. Exacto. Entonces yo critico la academia, pero soy el coordinador de talleres de una universidad. Yo ok. critico la SCA, todo el proceso de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, pero yo hago parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Antioquia. Yo critico los concursos de arquitectura, los critico mucho, pero hago todos los días concursos de arquitectura. Pero es porque estoy adentro, entonces no se puede como simplemente alejar y decir, no, es que eso está mal hecho. No, ¿cómo lo transformamos desde adentro? Entonces, si yo soy el coordinador de talleres, ¿cómo transformo los talleres? Si yo hago concursos de arquitectura, ¿cómo mejoro el ambiente de un concurso de arquitectura? Sí, si veo el problema, pues entonces primero busco qué puedo aportar yo para esa solución. No es Si lo no, pues mismo me ahorro hablar mi desde comentario afuera. mejor, claro. Exacto. Esa es la fácil. Y mencionando eso, la universidad, también, como nos dices, lo de comunicar, cómo comenzó eso de la docencia, del campo Sí, académico, por así yo decirlo. creo que soy muy prematuro en muchas cosas. Yo inmediatamente me gradué y empecé a dar clase en la UPB. Tenía 23 No, años. pero Sebas corre con todo. De inmediato no acaba una cosa y ya está metido en Yo creo que es otras. como de ese tema de contactos y de amistades. Bueno, hay que darle el nombre pues a Carlos David, uno de los directores de Opus. Fue el mismo que nos llevó a Opus, fue el mismo que me llevó a dar clases al principio. Carlos David me invitó a dar un taller con él y después Jorge Buitrago, que es uno de los directores de ARP, me invitó a dar un taller de paisaje en la UPB. Y con ellos dos ya me fui. Y entonces empecé en la UPB. Después de la UPB llamaron a Carlos David a dar clase en la San Buenaventura. Y Carlos no podía, entonces me dijo, no, que vaya Sebas. Y ahí entré a la San Buenaventura. En la San Buenaventura duré 7 años. Después de la San Buenaventura me llamaron de la Santo Tomás. Después de la Santo Tomás al Colegio Mayor. Después otra vez a la UPB. Y así he pasado como por varias partes. Todo se ha ido dando pues como Y muy y fluidamente. en paralelo entre dar clases, o sea, yo molesto a mis estudiantes porque les digo que para mí dar clases es el descanso, o sea, yo voy allá a divertirme. Mi verdadero estrés es la oficina, mantenerla, no sé qué, eso que ya trato que no sea estrés porque tampoco es bueno, pero yo voy a las clases a aprender, yo llego allá a hablar, o sea, si yo estoy viendo un proyecto y ustedes me exigen que les dé un referente, yo estoy aprendiendo, yo estoy forzando a mi cerebro como Pensando a darles referentes, a aprender de Y a materiales mantenerte más y informado. a mantenerme más Pues informado. yo digo que uno nunca deja de aprender, Nunca. incluso hasta ya uno enseñando. Yo, pues como que eso se dice mucho, cuando uno habla y enseña a otra persona como algo que uno ya cree saber, es donde realmente se da cuenta si lo sabe o no. Oye, en esta profesión, que por ejemplo la primera vez que yo vi D5, Sí. yo vi a un estudiante mío trabajando en D5 y yo, ¿usted qué está jugando? Porque parece un jueguito de rol. Los Sims. Y era así moviéndose y yo, ¿qué es eso? Es que no, profe, ¿cómo así? Esto es D5, es un renderizador en tiempo real. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y de una para la oficina, venga, D5. Entonces, claro, uno coge cosas de allá y Claro, uno está en constante pues, aprendizaje, más que todo con estudiantes, me imagino que cada uno tiene como ideas muy diferentes, algunos se vuelan mucho, ¿no? Pues es sí. un mundo muy movido ahí en la universidad. La cosa es que siempre he dado, eso sí hay que hablarlo en la academia, siempre he dado en semestres superiores, de séptimo para arriba, porque los primeros semestres, me parece que los docentes de los primeros semestres sí tienen que tener una capacidad de hacer enamorar a las personas de la profesión, y eso es muy difícil. Ya en los semestres más Yo adelante es arriba, como más duro, yo voy y doy más... pata y ya, o sea, eso es mi trabajo. Aire. Ok, para vos entonces está como equilibrado la educación así, por así decirlo, como de que al principio
se enamore un poquitico más a la persona y se le muestre lo bonito, por así decirlo, de la arquitectura, que yo siento que igual como que cuando ya vos te grabas como que entendés eso, como esa parte linda, y ya más adelante como forjar bien ese carácter y como un lado más profesional. Ahí hay dos cosas interesantes. Una es que uno sale muy pequeño a elegir una carrera. O sea, yo a los 16 años escogiendo qué iba a hacer el resto de mi vida, antes tuve la suerte de no, de no cambiar de carrera en De algún saber por momento, dónde era. a pesar de que tuve la famosa crisis, pues, como en tercer semestre. Entonces esa primera versión de uno tan joven, entendiendo una nueva profesión, unas nuevas formas de hablar, unas nuevas formas de comunicarse, o sea, entender que es una escala, que es un plano, eso es muy difícil para un pelado, o sea, que apenas está empezando como a ver qué voy a hacer con mi vida. Y por el otro lado están los de arriba, que a mí me gusta traer ejercicios de abajo. O sea, cuando yo les pongo a los de taller 10, por ejemplo, en la Santo Tomás, a hacer una maqueta en yeso de llenos y vacíos, ellos son como profesores de primero. Eso ya lo Eso no vimos, es de eso. primero, o sea, ¿no? Y cuando terminamos el ejercicio y después les digo, listo, ahora metamos eso que aprendimos al proyecto, dicen como, ah, con razón. Y yo, no, esas cosas no se pierden, o sea, todo eso que estamos aprendiendo desde el principio sirve y acá lo seguimos usando, las maquetas, o sea, dibujar. Eso no se puede No hay que perder. dejar la mano para Pues nada. eso es un cliché que dicen todos mis colegas, pues que se mueren y se rasgan las veces, que ¿por qué no dibujan a mano? Y pues si no dibujan a mano, todo bien, pero ojalá, ojalá dibujaran a Sirve, mano. sirve, es un proceso como que Claro, no se puede dejar atrás. sí. Pero sí, muy interesante eso. O sea, me quería como devolver un poquitico en esa historia que mencionabas como eso de la crisis de taller 3 que tuviste. Porque me parece que, pues en realidad, como esto es para los estudiantes, obviamente también para profesionales, para el que lo quiera ver, el podcast me refiero. Pero siento que también pueden haber muchos estudiantes que ven esto como un referente, como ver esas cosas. Entonces, alguien que ya es como reconocido en el medio y que está hablando de todo esto interesante de concursos, siento que si contás una anécdota así, como una motivación, de pronto a alguien le funciona eso. Yo he entendido en la academia que todos en algún momento han tenido la duda de si seguir o no, porque es una carrera tan demandante, tan agobiante. Y, y todavía hay discursos de colegas docentes que vamos a poner trabajo porque tienen que forzarse, tienen que trasnochar, tienen que pasar derecho. Y yo no es como, no hay que pasar derecho. O sea, todas esas malas prácticas vienen desde ahí. Entonces, claro, como a uno le pegan tan duro en la academia y lo critican y es una cosa tan subjetiva, porque uno se puede salir de una asesoría en la que saqué 2 y uno no entiende por qué. Y no hay razón por qué, o sea, no hay razón lógica de que me digan por qué yo saqué 2 si para mí el trabajo está bueno. La arquitectura es muy subjetiva en ese campo. Entonces, claro, en algún momento sale, o sea, en algún momento eso tiene que estallar. Y a mí me tocó en tercero, pero me han tocado estudiantes que incluso en octavo están, yo no voy a estudiar esto, ¿qué es esto? Esto no es lo mío. Y pasa mucho. Sí, pasa demasiado, o sea, yo creo que les ha pasado a todos. En algún momento de la vida alguien dijo, esto no es lo mío, me voy a salir. Y lo peor es que no es solo en la academia, sino que en la vida profesional pasa mucho. Yo he tenido colegas, amigos, amigas con las que he Años hecho trabajando. proyectos más grandes que yo y en algún momento de la vida no me va a salir, me voy a dedicar a bailar. Me voy a dedicar lo que, pues no voy a dar nombres, pues, pero hay firmas reconocidas incluso que se han acabado por eso. Y un socio dice, no, me voy a ir a hacer joyería. Y se arma una cosa de joyería súper tesa. Así de la nada. Sí, como ya no quiero la arquitectura, me estallé, me morí. He tenido gente en el TA que lastimosamente hacemos muchos concursos y nos estallamos mucho en los concursos. Y hay gente que me ha dicho, yo en mi vida vuelvo a hacer un concurso. Nunca más vuelvo a hacer un concurso. Y acá Vale, lo del todo día a bien. día. Y acá, de hecho, hay algunos que dicen, ¿cuándo empezamos otro concurso? No, acá no, aquí ya la oficina está como creciendo un poquito, entonces ya hay una gente que solamente se dedica a la parte técnica, al desarrollo de proyectos, entonces ellos nunca van a estar en un concurso. Ya se dividen como... Sí, en este caso la directora, pues, la coordinadora de la parte técnica, Yuvim, que es Raquel del TA, ella me dice, yo nunca voy a hacer un concurso. En la entrevista me dijo, yo nunca voy a hacer un concurso. Y yo, no, tranquila, vos no vas a hacer nunca un concurso. Entonces ya está aquí, ve que nosotros estamos en los concursos, ya están los suyos haciendo sus oficios.
sus Exceles, todo Mirando funcionando. como los otros Sí, va, mira, tira un par de ideas, que también es válido y está bien, o los talleres generales tira un par de ideas, pero ya está en lo suyo y todo bien. en la parte bonita del concurso. Como opinar, que todo el mundo soñemos un poquito con eso. Alguna vez sí la pusimos a hacer un esquema técnico porque estábamos muy embalados y ya nos ayudó, pero hay gente que es así, hay gente ya de años de trayectoria que dicen nunca más voy a hacer un concurso y se van. Hay un muy buen amigo que fue el que me dejó, por ejemplo, la coordinación del proyecto de Monpox, que también fue muy joven, como a los 25 años ya estaba coordinando un proyecto de ese calibre. Y esa persona se fue de esa oficina, fundó otra con otros amigos y a los años se cansó y se fue del país incluso. O sea, y no lo he vuelto a ver hacer Se arquitectura hace desapareció, años. pues, le dio duro. Yo no sé qué le pasó. Hay cosas que pasan en la vida de cada uno que lo van Claro. cambiando. No, es que las situaciones van Y cambiando todo es mucho. válido, pues también. Claro, todo es válido y cada persona que tome esa decisión y sus cosas, pues como sabrá por qué lo hace. Claro. Muy interesante pues también como eso. Eh, Me gustaría hablar como reuniendo todo eso de la docencia, cómo lo aplican a la oficina. O sea, ¿qué te has traído vos de la academia? Estudiantes. Robándoselos. Me robó genios de la arquitectura. No, de la academia, muchas cosas, muchas cosas. O sea, el hecho de yo estar hablándoles a ustedes así tan fluido, pues espero que esté hablando fluido y sin cortarme y tranquilo. Sí, sí. Es porque yo todos los días me enfrento a un público diferente hablando en clase. O sea, imagínense que uno siempre está hablando a 15, 20, 30 personas todos los días. Todos los días. Cosas, Más las charlas, más todo. entrevistas. Más los clientes, más todo. Entonces eso es algo que se va, como todo, la práctica lo va forjando a uno. De la universidad me llevo mucho eso, como bajarle a la timidez. Eh, no es del ego, pero sí entender que yo sí sé cosas. O sea, que si yo tengo cosas que contar y que enseñar y que transmitir, eso me lo traigo de la academia mucho, pues porque es importante. Y otra cosa que hacemos mucho en la oficina es entender efectivamente que todos tienen cosas que contar. Entonces el TEA no es la típica oficina que en una servilleta Ana y yo rayamos 2 rayas y vea, ahí está la idea, hágale. Háganlo ustedes. Nunca hemos hecho eso. Siempre y eso también lo he dicho muchas veces, siempre hemos hecho talleres horizontales, alguien sí está a la cabeza, pero entre todos sale la idea. Y eso me lo he aprendido es porque estando en la academia todos tenemos voz y voto, todos estudiamos, o sea, si yo traigo aquí un practicante que lleva 4 años estudiando esta carrera, yo no le voy a poner aquí a servir los tintos, no, venga, dígame usted qué puede aportar a esta idea, cómo puede trabajar. Y eso, al principio, yo creo que ya ha venido como cambiando en la generalidad de las oficinas, pero al principio era muy gracioso, hace 7 años, nosotros tenemos la oficina hace 7 años y medio, hace 7 años las personas que pasaban por la oficina después nos agradecían eso. Como es que yo es la primera vez que me siento escuchado como arquitecto y era como así, Pasa mucho en muchas oficinas. Empezando es, dibujando, sí, un delineante. haciéndole las ideas a alguien más y uno es muy poco libre. Como que he aprendido como eso, como el trabajo grupal, como que todos aprendemos cosas, todos tenemos que enseñar, cosas Muy que enseñar. bacano eso, pues como mostrarle también a la gente eso, pues o sea, y que la gente lo reconozca incluso sin uno tenérselos como que manifestar, como que después de muchos años estando acá o poquito tiempo estando acá, vuelvan y te digan como, parce, lo mejor de allá fue que me sentí escuchado, que pudimos trabajar como en conjunto, que me escucharon mis ideas, que yo siento que eso es algo muy valioso porque pues eso ayuda a que el gremio mejore. Claro, y es lo mismo que hemos hablado los amigos. Nosotros nos hemos visto embalados en concursos y yo llamo gente que ya trabaja en otras partes, que solamente tiene las noches o los fines de semana para apoyar o algo así. Yo, parce, estoy embalado con esto, necesitamos hacer tal esquema. Y como que el agradecimiento por la oficina y haber estado aquí, y como que no, hágale, Sebas, claro, yo le ayudo con eso, de una, ¿no? Este fin de semana yo se lo hago. Y siempre me he encontrado, todos los que les he pedido como, parce, estamos embalados en la oficina. No, hágale tranquilo, como así de una. Yo hago eso en la noche, yo le ayudo, o sea, pero es como una retribución a que lo que nosotros más como que nos forzamos aquí, Ana y yo, es a que las personas estén bien, que estén muy bien, o sea, que estén en un lugar de trabajo bacano. Porque es que la arquitectura ya es tan pesada que además poner las cosas más pesadas en el tema laboral es horrible. Entonces tratamos de pagarles bien, tratamos de que el ambiente sea muy interesante. Hace poquito hicimos una fiesta un martes
de la nada, porque sí, porque entregamos unos proyectos y todo el mundo como, ¿qué? ¿Ustedes porque hacen una fiesta un martes? Y yo sí, el miércoles no vamos a trabajar y todo bien, o sea, como que esa parte social, esa parte humana, y nos sentamos y aquí, por ejemplo, Juan Pablo trae su perra y está por aquí la perrita todo el día, o sea, como esa parte humana es bien importante. Yo nunca les voy a decir esa frase cliché de póngase la camiseta del TEA, eso es una bobada, pues eso no, nada, si quieres estar aquí No ser bien, tan cuadriculados en la sí, oficina, que el trabajo, si que la la música, música bajito, que no sé qué, no, aquí llevarlo a su manera y que esa le idea de alguien creativo, es ¿no? que uno va a pasar, uno pasa más tiempo en la oficina que en la casa, entonces que ojalá que ese espacio sea interesante y bonito. Y ya otra pregunta a lo largo pues de ese recorrido profesional, ya un poco pues después de haber iniciado, si te queremos preguntar, ¿por qué taller de arquitectos? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se conformó? ¿Cómo empezó esta oficina? Preguntas muy difíciles, ¿no? Esa es una pregunta muy difícil porque es como muy, sí, como que nunca lo hemos contado. Yo salgo de la otra oficina muy estallado por ese tipo de cosas porque era mucho trabajo, porque de hecho eh, en el último proyecto que yo hago allá me da apendicitis como del estrés, entonces cuando yo sufro cuando me pasa lo del apendicitis me operan, yo digo ya me tengo que ir de ese lugar. O sea, ya me estallé, ya, o sea, estoy poniendo en riesgo mi salud contra el trabajo. Entonces ahí fue cuando Ven decidí ahí, te renunciar. interrumpo. Yo siento que lo que hablas ahorita de que lo que aplican acá en la oficina, pues fue como muy a raíz de varias situaciones que ya les ha pasado. Ahí voy. No me adelanto. No te adelanto. Ahí voy. Entonces yo salgo de esa oficina y me dedico a terminar mi tesis de maestría, que era un documental audiovisual. Entonces me dedico a editarlo, a terminar las entrevistas y me demoro un par de meses como en eso. Y pues yo tenía que hacer algo pues con mi vida. Entonces salieron unas vacantes y yo mandé un par de hojas de vida, en realidad mandé solo dos, una con fama y otra a algo que todavía no sabía ni siquiera qué era. Pero pagaba bien, era espacio público, era lo que sabía hacer, o sea, era prestación de servicios, era todo lo que necesitaba. Y resulté entrando a un proyecto en la EDU. Yo que había dicho que nunca iba a entrar a la EDU, pero llegué a la EDU y llegué a un proyecto muy interesante en Bucaramanga y cuando yo llego a ese proyecto, están en ese mismo proyecto, están Ana Estrada y Alejandro López, además de otros muchos, estaba Juan Miguel Panris, habían muchas personas en ese equipo de trabajo muy interesantes, pero sobre todo estaban Ana y Alejo. Y eso fue, me acuerdo mucho que fue un diciembre que Ana y Alejo hacían como concursos ellos solos, independientes. Y yo apenas acababa de renunciar y estaba llegando a ese proyecto y entonces como toda nueva oficina, nuevo proyecto, nuevo equipo, nos íbamos a tomar pola ahí en el Parque San Antonio. Conocerse, como... Sí, como hablar después de las reuniones, como que íbamos a tomar una pola, no sé qué, y ahí fue cuando Ana me dijo como, hey, ¿y vos qué vas a hacer? Y yo, pues la verdad no sé, yo lo único que sé hacer es concursos. Yo solo lo que sé hacer es concursos y acaba de salir un concurso de la SCA de la Tebaida y yo tengo ganas como de hacerlo. Y Ana me dijo, yo también tengo ganas de hacer concursos, hagamos. Y yo, bueno, hagamos este concurso a ver. Y Ana se trajo a Alejo y entre los tres y en ese momento entró mi primo que se había acabado de egresar que se llama Hugo Restrepo. Ya pues él está con su propia oficina de muebles y cosas. Nos armamos nosotros cuatro, nos fuimos para un colectivo que se llama Proyecto NN, del que yo hacía parte hace mucho tiempo. Ya eso funciona también solo. Y nos hicimos ahí y empezamos a hacer la Tebaida. Pero salió la Tebaida y salió el Parque de Vélez y salió la Alcaldía Local de Santa Fe y salió un CDI en Cali. Salieron cuatro. Y nosotros vamos a hacer esos cuatro concursos. De una. O sea, dieron los cuatro de una. Hagámosle y llamamos amigos y armamos los cuatro concursos. Y cuando hicimos los cuatro concursos nos ganamos Tebaida, nos ganamos Vélez, quedamos de segundos terceros en el CDI de Cali y no quedamos de nada en el de Santa Fe, en la alcaldía. Pero ya, dos primeros puestos y un tercer puesto en los primeros cuatro concursos que hicimos, dijimos, mano, aquí ya va. Siga. Siga con Fue, eso. así fue, encontraron el Ya equipo. hoy está construido la Tebaida, está construido Vélez. Entonces, sí, así empezó la cosa. Fue como muy gracioso, pues, como uno dice, como los negocios y las empresas se arman tomando pola, así en un bar tomando pola, Anita y yo, pues, como, ¿qué van a hacer? E incluso como sin lo que hablamos también ahorita, como sin ninguna intención muy, pues como muy clara o una Sí, no fue ambición, tan pero claro, pero sí, ahí termino de redondear la idea que hablamos ahorita.
Cuando nos sentamos Ana y yo, que me acuerdo que nos sentamos en Pergamino, dijimos, bueno, vamos a montar la oficina. ¿Cómo la vamos a hacer Lo primero que dijimos fue, vamos a hacer una oficina en la que no hagamos todas las cagadas que nos hicieron a nosotros en las otras oficinas. Entonces vamos a intentar montar una oficina sostenible que genere un buen ambiente laboral y que cambie todas esas cosas malucas que tenemos en Es que el ambiente es todo, ¿no? Digo yo, pues que el ambiente es... Pues, lo que te digo, el equipo es todo. Entonces yo tengo que tener un buen ambiente para que el equipo esté bien. Y ahí es donde digo, como todas esas cosas malas que nos comimos antes, tratamos acá de erradicarlas. Cosas que lastimosamente, pues para nosotros, para las oficinas no es que lo hagan a mal. O sea, para yo explicarle, si quiere hágale. Sí. Yo explicarle, o sea, para mí me costó mucho llegar a contratar gente y decirles, es un contrato por prestación de servicios. Y que la gente me dijera, listo, ¿a qué horas tengo que venir? Y yo decirles, no, es que es un contrato de prestación de servicios. Un contrato de prestación de servicios no te exige horario. Vos no tenés que venir. Y eso para la arquitectura es como, ¿qué? Entonces yo estuve contratado 7 años de mi vida a prestación de servicios y tenía que cumplir horario, tenía que llegar a las 8 o si no me regañaban, si me iba a las 6 en punto me miraban mal. Muy relojero. Era muy relojero. Pero a lo que voy es que ellos no lo hacían a mal, o sea, o a uno no le enseñan a montar empresa. Sí. Y entonces hay muchas dinámicas de empresas de arquitectura que están mal hechas, pero uno no sabe, entonces uno se va dando cuenta en el camino. Claro, y también es de generaciones, pues Sí. siento yo que va cambiando mucho. Yo ahora pienso que las oficinas sí están pensando mucho más así, más horizontal, más, pues igual hay una jerarquía como en las personas, pues, y ya también es de los empleados, por así decirlo, que, pues no me gusta esa palabra tampoco, A mí pero, tampoco. pero como de, Ni jefe ni empleado. no, como de los que están en la oficina también es un respeto más, como entenderlo de una forma respetuosa, o sea, ¿a qué voy? Con que yo también tengo que entender que yo apenas estoy saliendo, por ejemplo, de la universidad y siento que hay que tener un cierto respeto. Pero por la experiencia, o sea, de respeto por la experiencia. Sí, o sea, Sí, sin o sea, llegar a, sí, eso. pues tampoco a lamer las medias al jefe, por así decirlo. Pero, pues yo tengo que entender que esa persona que está un poquito más arriba mío, pues es por la experiencia que lleva. Claro. Tiene algo que enseñarle a uno. Entonces siento que aunque pues, no se pierda de todo eso, Sí, si ustedes ven las oficinas que están hoy como fuertes, son las que en esa época de los 2000 hacía tantos concursos y siguieron pues haciendo concursos y ahora ya hacen otras cosas, no sé, Opus, Plan B, Camilo Restrepo, pues esas grandes de por allá. Pero todas las oficinas que vienen de ahí para abajo son oficinas que se forzaron, que nos formamos, digamos, trabajando para ellos en algún momento. No sé, yo trabajé con el director de Cauce, yo trabajé en la misma oficina con el director de Colectivo 720 de Cali, trabajé en la misma oficina con el director de FP, con el director de DARP, o sea, como que todos trabajamos en un momento y con la explosión de concursos empezamos a armar las oficinas después. claro. Pero como ya nos conocíamos de ahí, ahora tenemos, digamos, una agremiación un poco más fortalecida. Que todos salieron del mismo punto y se empezaron a conformar, pues. Es muy gracioso porque, por ejemplo, con Ana, yo no la conocía de antes de habernos conocido en ese proyecto de la EDU, pero los dos sabíamos quiénes éramos. Porque, claro, como que en el medio concursero uno sabía quién era quién. Entonces, ella decía, yo sé quién sos vos, y yo decía, yo sé quién sos vos, sé dónde has trabajado, sé qué concursos ha hecho. O sea, yo sabía qué concursos se había ganado incluso. Y ella me decía, yo también sé qué concursos te ha ganado. Claro, porque siempre han estado como presentes en los mismos concursos, pues participando ahí. Entonces, cuando ya nos conocimos y vimos esas cosas, pues listo, armamos nuestra oficina y ahora lo que hacemos mucho entre oficinas es ayudarnos un montón. Entonces, cosas que no estaban bien vistas antes, por ejemplo, yo llamo a una oficina y le digo, parce, vamos a hacer el mismo concurso, ¿cierto? Limpiate vos la mitad de la topografía, yo me limpio la otra mitad y después nos pasamos los archivos y arrancamos. Eso nunca pasa. No, Nunca pasaba. No pasaba. Y Ahora yo pasa siento mucho. que ahora eso tiene que pasar, incluso me devuelvo otra vez un poquito a la academia. O sea, en la academia eso le va a enseñar a usted a convivir Claro. con su taller. O sea, por ejemplo, experiencia personal es que nosotros llevábamos desde primer o segundo semestre con los mismos en el salón hasta que nos graduamos. Si vos no te llevas bien con alguien viéndolo 4 años seguidos, parce, se te va a hacer eterna la carrera, se te va a hacer un problema. Eso va a hacer que vos veas la arquitectura de una forma que incluso no es.
y vuelve con el ego, vuelve con el tema del Exactamente. individualismo, de no prestar mi conocimiento. Sí, hay muchas cosas que se han venido como limando pues como en cosas. Yo he sido uno de los defensores de que tenemos que formar gremios sí o sí, de que cada uno pedaleando por su lado no va a llegar a ninguna parte, que tenemos que trabajar todos en conjunto. Eso es muy difícil porque es una mentalidad muy arraigada en la arquitectura. O sea, ahora por ejemplo, y ya me meto como en temas pesados, pues la Sociedad Colombiana de Arquitectos tiene muchas generaciones. Las generaciones más altas que lideran, digamos, la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Antioquia, es muy difícil de cambiar de mentalidad, entonces todavía ese movimiento no está, pero por ejemplo la Sociedad Colombiana de Santander, la Regional Santander, logró cambiar la mentalidad y ahora los que lideran la regional son los jóvenes, pues yo ya no sé si jóvenes somos, pues, pero los de 30 años para arriba, y eso cambió muchas cosas allá y ahora son los que están en la presidencia nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Entonces es como un proceso de cambio en el que todos los aspectos de la arquitectura estamos, desde la academia, la SCA, las oficinas, y eso va a ir evolucionando, espero. Yo no sé cómo, porque claro, ya tengo mi oficina y no sé cómo trabajarán ya las otras. Cuando nos asociamos y nos dicen ciertas cosas, pero si ustedes me dicen que en este momento pues ya son más horizontales, que son más tranquilos como con los temas contractuales, que sí pagan los concursos y ya no los hacen a riesgo, para mí es una ganancia muy Yo grande. siento que sí, pues por ejemplo, a nosotros nos ha tocado como una generación que ha estado como más en esa transición, Sí. porque ya ustedes, por ejemplo, fueron la generación que les tocó como esas cosas, por así sufridas, por así decirlo, que hicieron que empezaran a cambiarlo. Entonces, como que ya ahora uno como que analiza las dos situaciones. Escuchándolos a ustedes, ¿no? Muchas veces uno habla por ahí con gente que lleva mucho tiempo concursando y es como, no, todo ha cambiado mucho, pues como tal cosa. Pero ya a uno le tocas como una parte más bonita, por así decirlo, en realidad de los concursos. Y yo estuve en No ese, dejan de ser difíciles, pero y yo estuve en ese tiempo en que nos quejaba, o sea, como que, ay, mira, es que ya los estudiantes no quieren hacer concursos porque nos están cobrando, pues como no lo quieren hacer a riesgo. Y uno se quedaba y decía, como, ¿por qué si uno hacía eso así? Entonces a mí me tocó esa mentalidad de ese momento. Ahora digo, sí, claro, tienen que cobrar. O sea, ustedes no se pueden dejar volver a pagar con pizza nunca en la vida. O sea, Una ese, comidita en la ese noche chistecito. No, yo le pago con pizza. No, no hagan eso. Y incluso ahora que en la Santo Tomás están como en todo ese tema de prácticas, empezamos como a hacer prácticas obligatorias ese semestre. Los estudiantes me decían, profe, llévame al TEA de práctica. Y yo, es que no tengo cómo pagarte. Y me decían, no importa. Y yo, no importa. No, las prácticas se tienen que pagar. No vayan a hacer prácticas gratis. Y esa es una mentalidad que todavía está como, no vayan a hacer concursos sin que les paguen. No dejen que no los pongan en los créditos. O sea, cosas que nos pagaban a nosotros muy fuertes que ahora tienen que cambiar. Listo, Sebas, y una pregunta en cuanto a la oficina TA, ¿en qué se fija para conformar su equipo? ¿En qué se fija qué debe tener cada integrante para conformar como este equipo? O sea, dependiendo de lo que necesitemos en el momento. La última que entró al grupo fue Eloísa. Y ahí vuelvo otra vez y gracioso la de la pregunta de qué me traigo a las universidades. A Eloísa, yo siempre a las entregas finales voy a todas las universidades a ver las entregas finales. Y en la UPB me enamoré de una entrega que era toda negra, me pareció brutal. Y le tomé foto al nombre y busqué al profesor porque era amigo mío y le dije, dame el contacto de esta persona y era Eloísa y ya está acá. Entonces uno va buscando como, dependiendo de lo que necesite. En ese momento necesitamos como un tema de los concursos y necesitamos como unos esquemas para poderlos desarrollar. Pero una vez entren acá o estamos en un concurso, nosotros siempre tenemos, los concursos también son como un espacio de validación para el equipo. A nosotros lo que más nos importa es la actitud de las personas, pues. Que estén acá, que estén parchadas, que sean buenas gentes, que tengan buen ánimo, Que sea pues el interés en todos los que ámbitos. no sean tan arquitectas. No mentiras, eso es bobada mía, pues ya. Pero sí que tengan otras intenciones con la arquitectura, pues, y que el ambiente laboral sea bueno con esas personas, además que sean muy calidosas. pero eso está muy interesante, pues como que a la academia eso lo puede llegar a motivar de decir, la gente de las oficinas ve allá en las entregas un portafolio de todo lo que vos haces. O sea, no es solo, esta es mi entrega, califíqueme, sino que al final se vuelve la puerta para la gente que puede ir a recorrer esa No, y han sido entrega. muchas, o sea, en este momento se me viene un montón a la cabeza que han entrado así, que yo voy a las entregas y digo, uy, ¿quién es este? Lo necesito, o la necesito.
A veces llamo y no, ya estoy en otra parte, no puedo, no sé qué, o a veces pasa. Hubo una pareja de la UPB, las Alejas le decíamos nosotros, que las conocí en un concurso que hicieron todas las facultades de arquitectura, no me acuerdo en qué corregimiento, y ellas quedaron de segundas, que estaban súper aburridas, pero yo en la premiación fui y les dije, hola, esta es la tarjeta del TEA, llámenme mañana, y desde ahí estuvimos como 2 años trabajando con ellas incluso, entonces eso pasa mucho. También estaba el típico, ahora pues ya se han ido, pero me ha pasado mucho en las universidades, que son estudiantes que me dicen tanto como Sebas, llévame a la oficina, 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 que al final los traigo a la oficina, pues así, no sean súper calidosos, pero los traigo y aquí empiezan como a aprender un montón de cosas. De hecho, Anita me dice, algunas veces me ha dicho, como ahí Sebas, pues tampoco. O sea, no lo necesitábamos, nos toca parar más a enseñarle que otra cosa. Entonces a veces pasa también eso. Y Anita también en la Nacional trae mucha gente que es muy buena. O sea, ahora el nivel de todas las universidades está muy bueno en realidad, como en temas de producción. Cada una obviamente tiene sus perfiles, pero de todas las facultades siempre hay gente que llega acá. Y ya para los proyectos, ya si es por hoja de vida y por lo que necesitemos de los proyectos específicamente. Así entró Raquel, necesitamos un coordinador técnico que tuviera una especialización o Ya un más por el diplomado perfil. BIM, y ella entró de ahí y fue interesante, eso también es bonito contarlo, o sea, en las entrevistas que hicimos muchas, y el que más pensábamos nosotros que iba a ser el que iba a ser el coordinador, fue muy gracioso porque en esas entrevistas, cuando dijimos, no, este man nos va a cobrar una vía y la otra, tenía más experiencia que Anita y yo, y nosotros teníamos un sueldo pues como establecido para eso. Sí. Y fue muy gracioso que cuando le dijimos cuántas expectativas salía, nos dijo muy poquito. O sea, éramos como, A lo que tenían pues ustedes pues estipulado. no, y a todos. Entonces ahí vuelvo con el tema, ojo, ojo, no se den en la cabeza ustedes mismos. Al final él no quedó porque estaba en otra ciudad, entonces no se podía, no lo íbamos a hacer venir por unos tiempos. Entonces queda Raquel que estaba peleando con él full a full. eh, pero también uno también se da en la cabeza cuando le preguntan a uno cuál es tu expectativa salarial Claro. y dice cualquier Y más cosita. en esta profesión que, pues, no sé si a vos te pasa o en la oficina les pasa a veces que les sale unos proyectos aparte de concursos y es como, ¿cómo se cobra esa vuelta? O les pasó en algún Siempre, momento. no, siempre, y eso todos los Y es días muy pasa. difícil porque es como, pues, como que yo he ido intentando entender eso un poco y es más saber cobrar también este arte que uno hace, pues, como que al final no va a haber algo estipulado, pero sí también ponerle valor a lo que vos haces y a la Hay, calidad de tu trabajo. hay dos preguntas que me llegan cotidianamente, siempre, o sea, de colegas. Una es, ¿cómo cobro esto? Siempre. Gente que sale de acá y le llegó una casa o alguna cosa, hey, me llamaron para hacer esto, Sebas, ayúdame, ¿cómo lo cobro? Entonces yo además eso me lo explico las tres modalidades que hay, no sé qué, y ya ellos, pues no le doy tampoco la verdad absoluta, le digo, mira, hay de esas tres opciones, mira cuál te sirve más. Y la otra pregunta que me llega cada rato es, ya del otro lado, de los que contratamos, es cuánto le pagamos a esta persona. O sea, hey, vos cuánto le pagas a un recién egresado, o cuánto le pagas a un practicante, o cuánto le pagas a alguien un coordinador de 5 años. Y esas preguntas todos los días, o sea, las oficinas más grandes que ustedes vean, pues nos llamamos a preguntar. Como, "Ay, ¿cuánto vale el coordinador? Pues como ya somos panas, como, "Ay, ¿cuánto le pagas al coordinador de 5 años de experiencia? Ah, dependiendo de esto y esto y esto. Y esas dos preguntas siempre van a estar y siempre han estado. O sea, nunca hay una ciencia cierta de cuánto nos ganamos por hacer esto. Y entonces como en el proceso pues del equipo ha sido muy cambiante. O hay algunos pues que Siempre. se mantienen, como Yo creo ¿por que qué eso? digamos que el TEA posiblemente ha tenido dos grandes temporadas. Los iniciales, que ahí se consolidó un equipo muy teso, mucho tiempo. Hugo Restrepo, Natalia Ospina, Carolina Hidárraga, Juliana Giraldo. Esos cuatro personajes para mí eran indispensables en la oficina. Y en ese tiempo teníamos de socio Alejandro López todavía. Digamos que ahora hay una segunda temporada porque Alejo decide quedarse solo en la academia y hacer un tema de exploración gráfica de él. Y él dice, se aparta como el tema empresarial y nos dice, yo no quiero seguir como en los temas empresariales, me quiero dedicar a otras cosas. Entonces ya Anita y yo cogemos solos la oficina. Y creo que ahí hay otro
Otra temporada. otra temporada del taller, Otro capítulo. otro capítulo del taller. Milton, eh, que es el que menos le gusta aparecer, pero es el que todos más alaban, porque es el que hace los retos de la oficina. Y es muy calidoso. Milton, nosotros lo conseguimos en la primera temporada. Pues estuvo con nosotros la primera temporada. Él no hacía renders, pero hubo un concurso de esos que hicimos en China, que fue hacer un libro con una cantidad de información en 12 días, que armamos 3 grupos diferentes y el grupo de renders le pedí a Milton en ese momento como, parce, vos has hecho un par de renders, ayúdame con esto, con el grupo. Y el man desde ahí arrancó y dijo como, uy, yo soy bueno para esto. Le gustó el Y, tema. sí, y se fue, o sea, se fue y sigue con nosotros, y es el que él lleva 5 años y medio con nosotros, es el que ha estado más constante. De hecho, ahora es el único empleado vinculado del TEA es Milton. Porque en una oficina de diseño es muy difícil tener vinculados. Las oficinas que tienen empleados, me parece que lo hacen muy bien y que ojalá sigan haciéndolo, pues, pero es muy complejo para uno como oficina pagar todo lo que es detrás de la seguridad social, prestaciones, servicios, vacaciones, no sé qué. Entonces, nosotros orgullosamente lo decimos, ahora tenemos un empleado, es Milton, arrancó este año y lo queríamos tener ahí, pues, y él es el que ha estado constante. Y ahora en esta segunda temporada, entonces Milton coge mucha fuerza, Clara, que está con nosotros hace 2 años, coge muchísima fuerza, Juan Pablo coge mucha fuerza con nosotros, y ahora Raquel, como en todo el tema técnico del desarrollo de los últimos proyectos que nos ganamos en concursos que son muy grandes. Esos 4 ahora son para nosotros como la base fuerte. Y José Luis, que entró como practicante y ya se quedó desarrollando incluso. Y como es un talento tan poderoso, porque él es creo que es el presidente de la regional de del CESCA Antioquia. Entonces también ese tipo de personajes nos interesa mucho, Ana, tenerlos acá, porque son personas que están jalando, que son Y constantes. que también permiten como esa apertura, pues por ejemplo, ser como partícipe de algo así de la sociedad y eso, también permite que como que la cosa cambie desde adentro, Claro. desde los pelados, desde toda la... Es muy gracioso porque, por ejemplo, Ana da una charla. Yo me fijo mucho en eso en el Instagram. Yo soy el que siempre he manejado el Instagram desde el principio. Que me enorgullece porque yo no sé por qué uno le da gusto que tener tantos seguidores y esas bobadas, pues, y como que es de forma orgánica y no sé qué. Y a mí me encanta el Instagram del taller. Sí, pero yo ahí me doy cuenta de cosas. Entonces, hay unos días en que yo llego a la oficina, abro el Instagram, tengo 15 seguidores nuevos. Y yo miro a Ana, miro a José y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer? José, no, tuve una reunión con no sé quién y ahí mostré la oficina, entonces nos siguieron no sé cuántos. Ana, no, di una charla en no sé dónde y ahí nos siguieron no sé cuántos. Entonces siempre, como nosotros tres siempre nos estamos moviendo mucho por fuera, siempre pasa eso. O Juan Pablo se reúne con proveedores y nos siguen un montón de proveedores, como, güey madre. Pero ahí uno va como viendo las cabezas de las cosas. Y ahí están representadas las cabezas de lo que yo necesito, pues lo que necesita una oficina de arquitectura. Ana y yo siempre molestamos con que Ana y yo somos los que menos hacemos, pues. Pero hacemos el lobby, hacemos la dirección, somos los gerentes, nos cargamos de la parte administrativa, o sea, como todo lo pesado. Pero Milton en la parte de renderización y de idealización, él es nuestro coordinador de diseño y le salen muy fácil las ideas y los renders pues, le salen espectaculares. Clara en el tema de los esquemas es genial, o sea, yo a Clara solo le tengo que decir, ve, hay que decir tal cosa y ella ya saca todo perfecto, o sea, es impresionante. Juan Pablo, que es el tema de las obras civiles, de las construcciones, ahora nos metimos a construir casas y cosas así, entonces Juan Pablo uno lo ve caminando de aquí para allá, hablando con los maestros de obra, no sé qué, y le encanta, va a comprar materiales, sube, no sé qué, él le encanta como ese tema de los detalles y la construcción. Y Raquel, que es la coordinadora técnica BIM, que ahora es la que está encargada como de los proyectos grandes, sobre todo estos 2 cenas que nos ganamos y que tenemos un equipo extenso como de ingenieros por fuera que coordinar y ella es la que se encarga de hacer todo eso. Entonces, miren que cada uno sí tiene una especialidad dentro del equipo. Sí, eso es importante en un equipo, pues lo que hablamos, que tener un papel como muy claro en lo que voy a llegar a hacer, en lo que también puedo aportar a los otros, pero saber que mi tarea es esta y la hago bien y también creerse que si uno está haciendo esa actividad es porque es bueno para eso, entonces también. Y también es algo que yo hago mucho, o sea, cuando yo ingreso gente o cuando Ana ingresa gente a la oficina, les preguntamos, ¿qué te gusta hacer? O sea, ¿qué es lo mejor que te sale?
¿En qué te sientes más cómodo? Entonces ya cuando nos dicen, uno ya empieza a mover las fichas. Para saber en dónde va a Claro, desempeñarse. porque Y partiendo de eso, aquí en la oficina, ¿cómo manejan ese proceso de diseño de los concursos? ¿Cómo los agarran? ¿Cómo se dividen? ¿Cómo salen las ideas? ¿Cómo lo manejan ustedes como equipo? siempre ha sido un tema muy horizontal. De hecho, si les doy el ejemplo de los últimos del SENA, es muy bonito porque eh, Milton cogió uno, que fue el de Ciénaga de Oro, y Clara cogió el de Puerto Boyacá. Entonces ellos se encargan como de tener todo claro, tiempos, o sea, todas las bases las tienen en la cabeza de ellos. Siempre, todas las semanas hacemos un taller de diseño el primer día, el lunes, todos los lunes a las 9 de la mañana, todos estamos acá en esta mesa contándonos en qué van todos los proyectos. Este proyecto va en tan, este proyecto va en tan, este Eso es proyecto va en lo tan. primero que hacen entonces antes de Siempre. empezar la semana. Y ahí, entonces, vos vas a estar esta semana en esto, vos en esto, vos en esto, y nos dividimos las cosas. Y cada uno tiene un doliente también. De hecho, Ana y yo creo que es muy difícil que hayamos como dirigido el mismo proyecto, pues como los dos al tiempo. Siempre nos dividimos incluso la dirección de los proyectos. Entonces yo, por ejemplo, en este momento estoy con los cenas. Eh, entonces Ana no se mete pues no se mete a las reuniones de los cenas y yo, si hay reunión con Ciénaga de Oro, con Puerto Boyacá, yo estoy ahí. Pero Ana, por ejemplo, está con Parque Explora haciendo el Museo de Reggaetón, está con EPM haciendo una cosa con el Parque Arví, un tema de patrimonial con el Parque Arví, y Eso yo es no me meto en eso. súper importante, Sebas, ¿no? Pues como esa confianza que se tienen ya, pues obviamente ya llevan muchos años trabajando y les ha tocado pasar por muchos concursos y muchas cosas, pero si no existiera esa confianza y si no existe esa confianza en un trabajo de equipo con un socio, Y además, lo más gracioso es que Ana y yo somos muy diferentes, somos súper diferentes. pues eso también les puede llegar a servir, Eso ¿no? nos ha servido mucho. De hecho, las diferencias del equipo es lo que más nos ha ayudado. Claro. Entonces yo molesto mucho porque yo soy de la UPB y en la UPB somos súper showceros, nos encanta hacer cosas pues gráficamente que no se pueden construir, nos encanta las formas orgánicas, no sé qué, pero Anita es de la Nacional, modernidad, recto, tan. Entonces cuando entran esas dos cosas a chocar, pues salen cosas muy interesantes en los diseños. Lo conceptual con lo que funciona, por así decirlo, y llevar esas ideas Pero al arte. en todo, o sea, entre más diferentes somos, más me gusta, porque es el proyecto como que crece. Entonces yo no puedo traerme un montón de gente que piense igual a mí porque los proyectos van a ser todos iguales. Claro, y más porque, pues cuando uno tiene la capacidad también como de ceder un poquitico, o sea, si alguien llega con una forma curva y una cuadrada, como también decir como, venga, ¿usted por qué lo hizo así? O miremos cómo Claro. se pueden combinar las dos, que es que eso resulta un buen proyecto. Eso ha sido positivo en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el último concurso que está juzgándose en este momento, que es uno de los ESC en Sao Paulo, Brasil, nos demoramos mucho consolidando la idea, porque Eloísa, Camila, que entraron a apoyarnos, Juan Pablo, que era el que lo estaba como liderando, porque nos pidió en ese momento como, "Ay, yo quiero hacer un concurso para refrescarme un poquito de las obras y no sé qué". Las discusiones se demoraron mucho y cuando por fin dijimos, listo, esta es la idea, ya tenía muy poquito tiempo de Se producción. alargaron mucho como empezando. Pero por eso, porque le damos la palabra a todos y todas las ideas se estudian, ninguna se desecha de una, entonces raye, busque, modele, otra reunión, otra reunión, otra reunión, y ese nos jugó en contra. Ahorita vamos a empezar los nuevos de la SCA, ¿cómo se llaman? Bueno, sacaron la SCA 3 nuevos, los vamos a empezar y vamos a ver cómo ajustamos, digamos, esa primera conversación para que la idea salga más rápido. Sebas, y por ejemplo ahí que mencionas que vas a empezar a hacer 3 concursos nuevos, ¿cómo se dan cuenta de esos concursos pues en la oficina? ¿Los invitan? ¿Se dan cuenta por páginas? ¿O cómo funciona? Más que todo, pues, como separarlo entre los nacionales, porque es una cosa muy distinta a los internacionales. Sí, los nacionales son muy claros porque la SCA pues, es el perfil que se encarga de hacer esas cosas. Y los internacionales, a veces con Milton, lo que nosotros tenemos como un formato en una tabla de Excel, donde periódicamente cada 2, 3 meses, o si no tenemos como mucho trabajo en otras cosas, Milton llega y se siente y busca en todas las plataformas de concursos que hay Ok, tienen un montón de y páginas. empieza a filtrar. Sí, ya tenemos unas páginas filtradas que nos interesan, entonces tenemos una tabla que dice cuándo se entrega, entonces eso nos da el tiempo que tenemos para entregarlo, cuánto es el premio, si hay premio o no, si hay segundos o tercer puesto, si hay que viajar, no hay que viajar, pues como que tenemos ya un formato muy establecido
Y Milton coge, arma, cuando estamos muy embalados, yo, Milton, búscate un concurso. Entonces él arranca a buscar en todas las páginas y dice, listo, Sebas, hay estos. ¿Cuál nos interesa? Y nos sentamos todos en esa primera reunión del lunes, miran, hay estos concursos, ¿cuál nos interesa? O hay otros que ya nos invitan directamente, como el de Confama, pues que fue uno que nos llamaron de Confama, como, ay, hola, ¿quieren hacer este concurso privado? Y nosotros como, sí. Pero a nosotros que nos, en realidad, eso que ustedes dicen que ya nos conocen y que nos llaman y esas cosas, para nosotros todavía sigue siendo una sorpresa muy grande. No, yo creo que nunca lo va a dejar de ser, pues, y cuando pierdas ese factor sorpresa, pues, no va a tener tanto sentido, creería yo, porque, pues, eso sigue siendo muy bacano uno sorprenderse hey, esa gente me conoce y yo pensé que ni sabían quién era. Valoran el trabajo y es como lo estoy haciendo bien, por así decirlo. ¿Sabes qué pasa mucho? Que cuando estamos como en las peores rachas o en los peores momentos, hay alguna cosa así que pasa. Sí. La última grande fue que estábamos en un momento muy mal, muy mal, muy mal de la oficina. Duramos como 6 meses sin proyectos. O sea, ahí creamos la página web, que ya tenemos página web. Ahí nos inventamos el portafolio, lo volvimos a hacer. O sea, como que dedicamos tiempo del equipo, no los quisimos nunca salir de ellos. Y dedicamos los recursos que nos habíamos ganado de otro proyecto a mantener la oficina durante esos 6 meses. Y cuando ya estábamos así como al borde de ya no más, nos va a tocar cerrar o alguna cosa así, nos ganamos la Bienal Latinoamericana de Paisaje y fue como, ¿cómo vamos a cerrar? No vamos a cerrar si estamos haciendo las cosas bien, o sea, hay que seguir. Entonces siempre ha pasado eso, nos ganamos un concurso o nos ganamos una Bienal o nos llaman para la revista Axis o nos llaman para el colombiano o algo pasa que es como, marica, lo estamos haciendo bien, no nos vamos. Eso es algo bonito, yo siento que de la vida, pues, El empujoncito como, hey, sí, y más que todo lo que hablamos del interés, pues como que uno obviamente sí tiene unas metas y Claro. pues unas cosas que quiere alcanzar, pero cuando se hace así como las cosas como por tanto amor y tanta pasión como por la carrera, sin llegarse pues a desgastar, pero como que la vida lo recompensa a uno y las cosas como que lo van. Ya nos pusimos aquí todos filosóficos pues, pero Sí, de hecho, bueno, una primicia es que nos ganamos una convocatoria de una ponencia y un artículo en México. Volví a México. México está fichado. Pues es algo muy bonito porque el mes pasado Anita y yo dijimos como, hey, nunca hemos escrito. Pues escrito, redactado arquitectura. Eh, lo mismo, buscamos qué revistas estaban recibiendo artículos y cosas y mandamos un artículo que ellos nos sentamos a redactar bien interesante. Lo enviamos a 4 convocatorias y nos ganamos la de México. O sea, en septiembre tenemos que ir a México a hacer una ponencia de eso que escribimos y vamos a salir en un libro con el artículo que escribimos. Y es la primera vez que lo hacemos y fue como, uy, qué bacano. Y nos sentamos ella y yo juntos como... Todo eso ha empezado como de la nada, una idea y como, nunca hemos escrito de arquitectura, pues busquemos a ver qué podemos hacer. y esa es la idea, cosas nuevas, ¿no? Pero creo que eso es algo muy de nosotros. Por ejemplo, lo que a nosotros nos catapultó mucho fue ese concurso de Pachacamá, que fue de hecho el primer año y medio que teníamos de la oficina. Y uno en ese momento, siendo una oficina tan joven, no pensaría nunca en hacer un concurso internacional. Y vimos el concurso internacional. Pedían unas cosas que yo tenía como experiencia de la otra oficina como coordinador y director de proyectos y aplicábamos solos. Y eso casi nunca se da porque uno trata de asociarse, pues porque a veces no tiene la experiencia. Pero en ese de Pachacama cumplíamos, nos tiramos solos y quedamos terceros. Nos llevaron a Perú, pudimos llevar a todo el equipo a Perú y eso para nosotros fue como, qué bacano. Cuando volvimos de Perú y empezamos, yo pues a publicar eso en los Instagram, en las redes, que eso es otra cosa que es muy interesante, como darse ese espacio. Las oficinas de acá que estaban haciendo cosas en el exterior nos empezaron a llamar, como vengan, ustedes ya están haciendo cosas afuera, y como así, venga, hagamos esto en China, como ¿qué? Bueno, de una, entonces como que tirarse sin miedo a hacer cosas nuevas, siempre nos ha favorecido, siempre nos ha favorecido. Muy bacano eso. Y desde tu punto de vista de todos estos concursos, de todas las competiciones pues que se hacen, por así decirlo, como Juan Sebastián, ¿tú qué dices que hace que un proyecto sea ganador? No, no tengo la respuesta, lo siento, no. Lo matamos. No, hemos tenido temporadas o sea, tuvimos una temporada muy fuerte antes de ganarnos estos cenas, no, antes de ganarnos el concurso de Bucaramanga, que fue horrible porque fueron como 4 o 5 concursos de segundo lugar. Siempre segundo lugar, entonces Ana me decía, pero ¿y entonces? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no nos ganamos ninguno? Pero fue así, seguido, 5 concursos, segundo, 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 éramos como...
¿Qué pasará? Entonces la fórmula en realidad no la tenemos. Hemos tratado de mejorar ciertas cosas, lo que les digo de comunicación, ahorita con lo de los cenas, que es ahora lo que nos tiene como en boca de todo el mundo, porque fue muy gracioso íbamos a hacer uno, a sacar, ustedes saben, salieron 5 cenas, Cinco. íbamos a hacer uno solo, después nos llamaron unos colegas de Bogotá y dijeron como, hagamos dos, como, listo, con Martínez, que son muy amigos nuestros. Después hablando con Carlos Martínez, él y yo, parce, tenemos la posibilidad de la experiencia de meternos a 4. Metámonos a los 4, inscribamos a los 4, aunque no lo vamos a hacer. Y Carlos como, listo, metámonos a los 4, nos inscribimos a los 4 y pasamos. Y ya estando inscritos en los 4, Carlos y yo dijimos como, hey, estamos inscritos, ¿cómo no lo vamos a hacer? Yo creo que incluso los llamé a ustedes, a Juanpa creo que los llamé, como parce, si quieren hagan este concurso, que ya estamos inscritos, háganlo si quieren. Y ustedes nos dijeron que no tenían tiempo en ese momento, algo así pasó. Menos mal dijeron eso porque, menos mal dijeron eso porque nos lo ganamos. Ustedes dijeron que no, entonces yo dije, no, es que tenemos que hacerlo. Armé un equipo y ahí fue cuando le dije a Clara, coja Puerto Boyacá y hagámosle. No sé cómo lo vamos a hacer y usted tiene que hacer los esquemas también de Ciénaga, pero hagámosle. Y no sé en qué está como esa cosa que nos ganamos 2 de los 5 concursos. Toque, como ustedes dicen cuando lo están desarrollando, como, uy, este es. Ana a veces, Ana sí tiene ese presentimiento muy claro. Ella a mí no me lo dice, sino hasta que sale, pero dice, lo íbamos a ganar. Pero a mí pasa lo contrario. Cuando yo digo que lo vamos a ganar, no lo ganamos. O sea, vos sos la sal. El de Confama, que es un proyecto que a mí me encanta. Me encanta. Y yo dije, no lo vamos a ganar. Y yo fui, lo expuse. Los jurados eran Ana Elvira Vélez y Camilo Restrepo. Yo fui, lo puse, no sé qué, tan. Yo salí feliz de ese día, pero es que con Natural hizo una cosa increíble, pues también. Nos la jugó muy fea. Sí. Sí, porque hizo un video con unas ideas, lo dejó como un poco indeterminado y cuando ya pues porque fue después de un tiempo que vi el video y la forma como lo presentaron, dije, con razón perdí. Sí. O sea, vos siempre, pues como después de un concurso, hacen una retroalimentación. Y Nunca. Y eso está muy mal. Eso está muy mal porque yo, ahorita que acabaste de decirlo, yo dije, ¿por qué no hemos pensado en la retroalimentación de los cenas? O sea, ¿qué nos hizo ganar los cenas? Porque o sea, todas las oficinas de Colombia estaban metidas ahí. Y ganarnos 2 de esos concursos, todo. eso fue el boom, todo el mundo, que lo cenas, todo el mundo concursando por todo lado, todas las oficinas. Y era mucha gente, era demasiado. Absolutamente todo por esas cenas y todo el mundo hablaba de las cenas. Y cuando en los 4 que hicimos, o sea, 2 primeros lugares, un segundo puesto y un tercer puesto, fue como, marica, ¿qué hicimos, güey? No entiendo. Yo creo que todo el mundo vive esa historia del día de las 4 renders con los premios y todo el mundo. Pero, ¿qué sucedió acá? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó Altea? ¿Quién ganó Altea? ¿Quién ganó Altea? ¿Quién quedó de segundo en este siete? Sí, eso es muy raro. Y ahorita nos está pasando algo con los tribunales. Y es que, bueno, yo no sé si esto vaya a salir en ese momento, pero todos lo quieren hacer con nosotros. O sea, nos han llamado todos, como, hey, hagámoslo. Y es como, no. Y llamé a Carlos y yo, Carlos, me está llamando todo el mundo y Carlos allá. A mí también en Bogotá, todo el mundo. Y yo, ¿qué lo vamos a hacer usted y yo? Es que sí, hagámoslo usted y yo. Listo. Eso ya es el equipo. Sí. Y ahora ya estamos empezando pues los tribunales con él. Pero y de la misma manera, ¿cómo gestionan cuando no hay un premio, cuando no ganan, por así decirlo? ¿Cómo gestionan eso? Difícil. Más fácil gestionamos cuando ganamos. Cuando ganamos siempre celebramos. Esa es una premisa fundamental. El que no celebra no repite. Eso siempre lo he dicho yo. Pero cuando no ganamos, no, ahí sí empezamos a miramos los ganadores. Más fácil hacemos la retroalimentación cuando perdemos. Miramos quién ganó, por qué ganó, en qué nos equivocamos, qué nos faltó. Y ya en el siguiente concurso es como, acordate que en el anterior nos faltó esto. Ojo, y empezamos como a revisar más fácil los que perdemos que los que ganamos. Ok, pero también podría ser de ambas partes. Yo ahí Sí, metiendo la cucharada. de hecho pero... tengo que hacerlo porque es que quiero entender qué pasó en los cenas, que todavía no lo he entendido muy bien. Claro. Yo creo que es o sea, nosotros hacemos un trabajo contextual como muy fuerte. Como les dije, yo estudié la maestría en ciencias sociales. Yo soy magíster en estudios socioespaciales. Eso lo que me fortaleció a mí fue la investigación como antropológica de los lugares. Entonces nosotros hacemos un estudio del lugar muy concienzudo. Y seguramente lo que nos hizo ganar los cenas, ahora pensándolo aquí, como lo que hemos hablado con los jurados y ya desarrollando el proyecto, es que los edificios son muy del lugar. O sea, recogen muchas tecnologías y elementos estéticos
de las zonas. Cuando estén ahí se vea que hacen parte de ese lugar. Parte de ese lugar, de ese contexto. O sea, no son ajenos a ese contexto. Entonces podríamos decir que esa es una de las claves Puede de la lectura del lugar. Puede ser que sea una de las... Ya les dije que no hay ciencia cierta en esto. Y con todos esos proyectos, en esa trayectoria, ¿qué proyectos han sido como los que dices como estos marcan, estos tienen una marca en el TA? Definitivamente, ya lo sabemos. O sea, ya sabemos que Tebaida, que fue el primero que ganamos, el primero que construimos, el primero que salió en una bienal. Tebaida para nosotros es ¿cómo le llaman ópera prima? Pues a eso, nuestra ópera prima. Y ese marcó el inicio fuerte de esa oficina. El concurso de Pachacamac de Perú, a pesar de quedar de terceros, pero luego con ese concurso, con ese mismo proyecto, ganamos la primera Bienal Latinoamericana de Paisaje. Ese es otro de nuestros grandes proyectos. No quiero desligar el tema habitacional porque nos ha costado mucho entrar al tema de casas, a desarrollar este tipo de cositas que nos encanta. O sea, los concursos son nuestra forma fácil de entrar como a proyectos, pero a nosotros nos encantaría estar haciendo vivienda. Nos gustaría mucho. En ese sentido, Casamavi, que es nuestra primera casa construida, diseñada y construida por nosotros, es otro de los proyectos como representativos de la oficina. Y ahorita viene el que nos ganamos de Bucaramanga, pues que lo desarrollamos, que es un planteamiento de crecimiento de la ciudad de Bucaramanga, que se llama Nuevo Norte, que ese es otro de los elementos fundamentales de la oficina, porque ahí nos dimos cuenta que podíamos abarcar una escala mucho más territorial. Y como Ana tiene la maestría en paisaje de Chile, tiene un análisis del territorio muy interesante y le aporta mucho a ese tipo de proyectos. Entonces, para mí esos cuatro, digamos que son como los más fuertes. Y a pesar de que no lo hayamos ganado para nosotros, para toda la oficina, el concurso de Confama, el teatro de Confama, para nosotros es porque hicimos una cosa muy bonita en muy poquito tiempo. Y eso nos encantó. Y ahorita espero que los cenas pues la vayan a romper. Yo espero que cuando los construyan, porque nos están presionando mucho porque ya lo quieren construir y ya hay los recursos para construir, por ejemplo, Ciénaga de Oro. Cuando ya estén construidos, eso para nosotros va a ser muy representativo. Claro, muy significativo. Listo, ya en este punto vamos a hacer una pregunta que las tenemos en las redes sociales. Pregunta del público. Pregunta del público para que interactúen un poquito. Puestos. Eso. ¿Qué es lo más injusto que has visto o has vivido en un concurso de arquitectura? Entonces la gente respondió. Ok. Hacer ir a una oficina de arquitectura caladora al lugar de premiación y luego descalificarlo y fue por unos parqueaderos. Sí, sí. Lo puedo poner en peores términos todavía, porque no solo fue el tema de los pues sí fue el tema de los parqueaderos, pero hay otra cosa que es peor, que lo hace sentir a uno peor. Bueno, yo no sé, la Sociedad Colombiana de Arquitectos es a lo largo del tiempo ha desarrollado una metodología concursera muy interesante. O sea, ellos pasaron de hacer 5 libros a tener, no sé, o sea, como que ha explorado muchas formas de hacer concursos y eso a nivel de Latinoamérica es muy representativo. O sea, la SCA es un referente de hacer concursos a nivel Latinoamérica y eso yo nunca se los voy a reprochar y me encanta que sigan haciendo, a pesar de que los critique siempre, a pesar de que les llame y diga, hey, ¿por qué están poniendo a hacer videos? Ponga a hacer 3 planchas y no 4, están locos, ese tiempo no da. O sea, yo los llamo a joder cada que sale un concurso. Y cuando uno entrega el concurso es anónimo. Eso es lo bonito también de los concursos de arquitectura. No te eligen por el nombre. Entonces, vos entregas una fecha y esa fecha salen los resultados, una primera versión que es el acta inicial de jurados y vos ves quiénes ganaron. Nosotros internamente en las oficinas de arquitectura ya sabemos quiénes somos. Eso lo dicen con anticipación. No, es anónimo todo. O sea, sigue siendo anónimo. Vos ves solo, pero uno ve el gráfico, uno ya sabe quién es quién. Claro, o sea, Se reconoce pues con pues, solo tiene verlo. un lenguaje muy... Eso ya es un lenguaje como interno, pues eso no puede quedar, nadie lo puede publicar. Yo llamo de una a los que ganaron como, hey, felicitaciones. Y es como, hey, ¿por qué sabes? Y yo, pues obviamente. Claro. O cuando ganamos acá me llaman, hey, Sebas, felicitaciones. Y yo, gracias, todo bien, tan. Pero hay una semana para que la gente mande cartas sobre atacando, pues como interpelando esa primera, si ve cosas raras puede interpelar, digamos, esa primera acta. Lastimosamente la SCAI falló porque entre el tiempo de la primera acta, que es anónimo, a la premiación, que es donde se leen los comentarios del resto de las personas y la respuesta del jurado,
no hay ninguna comunicación oficial por parte de la SSA. Entonces, claro, el que llega a la primera acta y se ve como ganador, yo ya gané. Claro, compro tiquetes para Bogotá, me voy a la premiación, es tal fecha, voy a ir allá porque yo gané. Lo que está haciendo ahora la SSA, no sé si han visto, es que ya no hace premiaciones en físico, sino que las hace virtuales. Sí. Creo que se está cobijando de eso que pasó. Porque claro, el segundo y el tercer lugar se fueron todas las oficinas para Bogotá. Tienen que pagar tiquetes de todo el equipo, tienen que pagar hospedajes de todo el equipo. Claro. Y llegan allá y leen el acta y dicen, bueno, comentarios en esta semana que llegaron. Las personas, pues los proyectos tal y tal y tal se montaron en el área de retiro con los parqueaderos, por lo tanto incumplen las bases, por lo tanto deberían quedar descalificados. O sea, en esa semana pueden desmontar. Respuesta del jurado. Tiene toda la razón, se montaron los retiros, hacía parte de las bases, quedan descalificados del segundo como hasta el sexto. O sea, yo soy amigo del que quedó de segundo en ese concurso. Es de Bogotá, no voy a decir nombres, pues, pero era el séptimo. Y el man estaba en su casa relajado, el man no tenía ni idea. Cuando lo llamaron, como quedó de segundo, y quedé de segundo. Uno en la casa, no, séptimo. Segundo de la nada. ¿Qué segundo? No sé qué. Y él como, ¿qué? No lo puedo creer. Ah, bueno, listo. Y claro, pero los que estaban allá en la lectura del acta, o sea, a mí me han tocado en Cali, en Jovita, me tocó. Ahorita con el del Puerto Boyacá nos mandaron una carta a destruirnos, pero durísimo. El jurado, pues, al final, en ese caso nos dio el aval a nosotros, pues. Pero en Jovita, uno sentado en la ceremonia de premiación, escuchando puras quejas de todos los que van llegando ahí. Y el jurado que responde. En el caso de ese que dijeron específicamente, que eran los jardines en Bogotá, lo más triste de haber descalificado al segundo y al tercero era que al primero le daban el concurso en el que habían participado. O sea, le daban el proyecto de ese jardín. Pero al segundo le daban el proyecto de otro jardín en otra parte. O sea, valía huevo que se hubiera metido con los parqueaderos a las horas de retiro, porque iba a hacer otro proyecto en otro lugar. Al tercero también le iban a dar otro proyecto en otra parte. No se sabía dónde, eran otros. Como las bases, si no cumplen con esas bases, no importa que sea en otro lugar. No, uno hace el concurso del que va a ganar, sí. Pero la SCA se ideó una premiación que el segundo, en vez de darle un premio económico, le daba un contrato de otro jardín más chiquito, no sé qué. Entonces lo que más duele también ahí es que no se perdieron no solo el segundo puesto, sino la posibilidad de construir otro proyecto en otra parte. Eso fue súper triste. Además que los que quedaron de segundos es una oficina que, bueno, ya voy a decir el nombre pues porque son 9 socios y los 9 socios volaron a Bogotá, o sea, y allá los 9 se enteraron que habían perdido. Eso fue una historia pues para todo el mundo como, no. Ya le digo todo. ¿Qué otra respuesta? Yo digo que anónimo, vendí. No, eso fue fatal. Otra es, los mejores proyectos casi siempre son el 2 y el tercer lugar. Y el que gana es más fácil de construir. Ey, pero la gente le gusta las respuestas pican. El mundo arder. Puede que los segundos y terceros sean más volados y pues ahí ninguno me cae porque he quedado tanto de segundo y varias veces de primero que gracias pues ha sido bonitos. Pero por ejemplo doy el caso y ahí sí Sebas pues se enoja conmigo, pues él verá, y Juanda. Pero por ejemplo Parques del Río, el segundo, tercero eran concursos, no digamos que mejor, pero tenían pues como unas ideas mucho más interesantes, como más voladas con el tema del agua. Y ahí es cuando dicen, es más fácil construir el que ganó. Fue más fácil construir el que ganó, que es un proyectazo el berraco. Claro, no dejan de ser proyectos muy ganadores, muy buenos, pero... No, Parques del Río se ha ganado todos los premios del mundo, pero cuando uno ve las otras planchas dice como, uff, qué brutal. La cosa es que, claro, se metieron con el agua del río Medellín, como a tocar el agua, a intentar sanearla, a hacer unos parches con el agua, y eso nunca iba a ganar. Pero uno como espacialmente los va a ver mucho más interesantes. Entonces puede que el comentario de que el segundo puede ser más chévere es lo que aplica la norma. Bueno, hay una historia acá larguita. Dice, la CCA hizo uno para estudiantes. Cambiaron las reglas antes de escoger el ganador. Escogieron los 5 mejores. Que ya tocaba hacer no solo una idea de anteproyecto, sino un anteproyecto con mucho detalle. Era un proyecto para un privado que se iba a construir
y como nadie aceptó, lo declararon desierto. No tengo ni idea de ese. Esa Pero está una mucha historia. gente habló de que muchos concursos quedan desiertos. Desierto, sí. Es muy difícil los concursos que se premian, que se construyen, perdón, porque eso tiene muchos procesos además del concurso, o sea, no es solamente la SCA, porque después tienen que la alcaldía buscar los recursos, construirlos, contratar los diseños, eso es un proceso muy largo. Aquí vuelvo y me meto con chismes pues internos de la farándula arquitectónica. Por ejemplo, a mí cuando vi, o sea, el de Jovita, yo no sé si ustedes vieron ese concurso, el paseo Jovita en Cali, de la Avenida Quinta. Era muy interesante porque pretendía hacer lo mismo que acá de Parques del Río, que era soterrar la Avenida Quinta y dejar toda la parte de arriba como un parque. Nosotros quedamos de segundos en ese. Y yo digo, menos mal quedamos de segundos, porque ese proyecto, por ejemplo, lo tuvieron que liquidar porque no se va a construir. Es imposible construirlo, le decían. Pues como ya viéndolo técnicamente, decían como, es que no se puede construir. No puede. Y eso puede llegar a pasar mucho. O sea, vos un primer puesto y que te dejen mirando para el techo. Sí. Pues no mirando para el techo, te lo pagan. O sea, lo que te ganaste te Pero lo no se pagan. hace. Pero lo triste es que lo que uno no sabe es que se construya o no. Por ejemplo, Eso es lo que uno A veces- espera, ¿no? Uno es lo que uno Sí, espera a cuando veces hace algo. de pronto es el más bacano, loco. por eso de lo de los cenas, o sea, yo no sé de los 5 si todos se vayan a construir. Pero por ejemplo, el de Ciénaga de Oro, por mandato presidencial, porque Ciénaga de Oro es de la ciudad de Petro, incluso la presidencia nacional va a invertir recursos, ese sí se va a construir. Entonces nosotros estamos metiendo la ficha a Ciénaga de Oro porque se va a construir. Pero los otros 4 no sabemos, pues dicen que están los recursos y ojalá los construyan, pero al final puede que no pase, o como pasó con el PAO, con el Parque de Artes y Oficios de Bello, que se ganó el concurso, se desarrolló, se pagó, se liquidó, y a los 10 años o 15 años dijo la alcaldía como, ay, ve este proyecto, construyámoslo. Pero ellos no sabían, ellos ya se habían echado a la pena que no se iba a construir. Y 10 años después uno ver que lo construyen, es como... Y es un proyectazo increíble, pues, de taller síntesis y de cauce, muy bonito. Bueno, y por último, muchos estudiantes hablan de que eh, Tírela, sin miedo. bueno, dice, nos robó el concurso un mismo profesor de la universidad y aparte de robar el concurso, el proyecto. O sea, se quedó con el proyecto. Pero espérate, o sea, le robó la idea y la presentó a un concurso. O ellos hicieron el concurso con él y él no le dio los créditos. ¿Cuál es la idea ahí? No sé. Yo creo que les robó el concurso y la idea. Hay uno que no voy a decir. Este sí no lo voy a decir el nombre ni siquiera, pero sí se dice mucho eso. Que se hizo un taller pues en el taller de diseño de la universidad. En un lote se presentaron, pues, el profesor, semestre normal, pues, coincidencia, salió un concurso en ese mismo lote, con ese mismo programa. Se dice, yo no sé, que cogieron uno de los mejores proyectos de los estudiantes, lo presentaron, ganaron y nunca le dieron los créditos de los estudiantes. Pero eso no, yo no lo tengo con paciencia. No lo voy a decir. Polémica. Aquí igual la idea es pues, como hablar ni El meter a podcast de la nadie. arquitectura de hablar de Sí, literal. Se habla sin filtro, bueno, ahí está sin filtro, pero no voy a decir nombres en ese caso. Pero pesado. Al que le caiga el guante. Sí, pues es complejo. Eso no pasa tanto, o sea, en realidad no pasa tanto. Exacto, y es lo que vos hablas ahorita, pues como que las oficinas ya se están enfocando en que eso no pase. Pues, Y porque si se llega a pasar, eso se sale a la luz y eso yo creo que es lo peor, como por una oficina, ¿no? Yo no sé, se hablan tantas cosas malas de las oficinas que ya no sé. Ya. Ay. ya acabaron las preguntas. Esa parte le gustó. Hay otra que no íbamos a leer, pero la... ¿Y es del TA? No. ¿Quieren alguna polémica del TA? Bueno, eso es como más concursos internos, como las universidades dicen. Que aunque los maestros digan que no tienen favoritos, siempre lo hay y más en todos los proyectos. A nosotros nos pasó una cosa muy interesante y es que Daniel Bonilla, de esos 5 concursos que quedamos de segundos, Daniel Bonilla fue jurado en 3 de esos concursos. Entonces una vez que yo me lo encontré en Bogotá, yo le dije, "Ey, Daniel, ¿qué pasa pues? Siempre te quedamos de segundos". Entonces él me explicaba, no, ve, en el primero pasó esto, en el segundo pasó esto, o sea, tampoco es tan trágico como ellos dicen a veces. Pues yo no sé si uno tenga favoritos.
Estoy pensando. Los estudiantes, Pues como de personas, uno sí tiene como personas más afines, pero el proyecto es otra cosa. Que le meten más moral y otras. No, y son más queridos, más buena gentes, pero el proyecto es el proyecto. uno tiene más afinidad con el que le da mejor. Uno como veaba, No, yo he tenido mucha afinidad con los vagos, me da mucha tristeza. Antes es como, dale pues, motivate, vas a perder el taller. Sí, pero no, en realidad los concursos de arquitectura, las ideas y todas estas cosas, yo los valoro mucho, siempre nos hablan de ellos, a pesar de que les digo que nosotros queremos como entrar en otros campos de la arquitectura, hemos intentado pasar por muchos otros lugares, pero siempre volvemos a los concursos y los concursos lo que sabemos hacer, en lo que nos criamos y en lo que más cómodo nos sentimos haciendo. Y yo siempre he aplaudido esto en todas las partes que me han invitado a otros países y otras ciudades. eh, Aplaudir los concursos de arquitectura en Colombia. O sea, me parecen que son democráticos, que son bien juzgados, que sí son anónimos, que se los gana en realidad la mejor idea. A pesar de que uno le duela mucho quedar de segundo, hay algo en lo que falló, seguro. O sea, no es por bronca, no es pues, no es porque el jurado tenga predilectos ni nada, pero los concursos de arquitectura en Colombia me parece que es una muy buena metodología y deberían fortalecerse más y seguirlos haciendo. Yo los aplaudo y cada vez que eso pase y, y que podamos participar y que podamos mejorar las condiciones de cómo concursamos, lo vamos a seguir haciendo indudablemente. yo quiero hacer como una pregunta ya propia, por así decirlo, y escuchar esa respuesta a una oficina pues que se dedica como a concursos. ¿Crees que los concursos se premian al mejor proyecto o a la mejor representación? Al mejor proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, pues por muchas veces pasa que uno pues piensa como es más que todo lo llamativo, el render. No, yo tengo una charla de representación y de discurso y no sé qué, y al final remato con eso. Hay dos ejemplos que yo siempre doy. Voy a dar el primero, pues, que es el más, como el más afín. Hubo un concurso que es el Centro de la Memoria Histórica de Bogotá, que yo me acuerdo que yo coordiné estando en otra oficina y hicimos una representación increíble. O sea, le metimos esquemas hasta donde más no cabía en la plancha, hicimos unos renders espectaculares, hicimos unas líneas del tiempo, o sea, hicimos una cantidad de elementos gráficos impresionantes. Eh, y al final, cuando vimos el que ganó, que es este que está parado lastimosamente, no sé si lo han visto, que son esos tres cubos como picudos en concreto, que es muy bonito, pues como el tipo de arquitectura, a mí me dio mucha rabia perder, porque cuando yo vi las planchas, era una maquetica en cartón, tomaba varias fotos como de la misma maquetica, una planta, como una plancha de las plantas ortogonales súper sencillas, en muritos básicos, no tenía ni siquiera personas. Y me dio mucha rabia por eso, y además estaba muy joven, pues tenía como 27 28 años. Cuando vi eso dije, ¿cómo pudimos perder? O sea, Sí, sí. es que uno pone gráficamente esas dos planchas y yo les digo a ustedes cuál ganó y me van a decir que la que yo hice. Pero cuando uno se sienta a ver el proyecto y a entender cómo funciona el proyecto, el otro proyecto era increíble. O sea, funcionaba como un relojito perfecto. Es que primero tiene que primar esa idea, esa lectura del lugar, la función, todo. Que se represente de una forma que sea estéticamente mejor para uno, pues no Y a siempre pesar de hace que nosotros, lo mejor. y a pesar de que nosotros como en el TEA nos hemos a lo largo de los años pues nos han reconocido como gráficamente, como les digo, lo de Pinterest, que los estudiantes siempre nos siguen porque revisan cómo representamos nosotros las cosas. Para mí sigue siendo más importante la funcionalidad que la representación. La representación es importante, claro, pero si no hay una cosa detrás, yo critico mucho la UPB por eso, por ejemplo, y yo me crié en la UPB. En la UPB nos importa más la representación. Exacto, por eso Yo he visto los proyectos y yo estudié allá, eran proyectos que realmente no se podían construir. O sea, eran proyectos utópicos, pero porque en la academia, y no lo estoy criticando, estoy diciendo que es un perfil específico, lo ponen a uno a volar un montón como para que explore la creatividad y entienda un montón de cosas, y ya en el campo, pues uno ya la baja. Pero son proyectos, o sea, si uno ve las planchas de la UPB comparadas con la de no sé, la Santo Tomás, la San Buenaventura, además que son individuales, la cantidad de producción de la UPB es impresionante, pero no por eso son mejores proyectos que los otros. Sí, ok, no, súper interesante eso ahí.
yo creo que ya podemos ir cerrando. De verdad, Sebas, muchísimas gracias por recibirnos acá en la oficina del taller. Gracias a todos los que llegaron pues como hasta este punto. Si hay cosas que dije muy malas, las censuran, por favor. Todo el video. Como puras- No, ustedes saben que siempre es un placer para nosotros. A mí me encanta compartir el conocimiento y toda la experiencia que tengo y desde que podamos estar y tengamos el tiempo, cuenten conmigo para lo que sea. Y con la oficina y al TEA están invitados cuando quieran. Un gusto, sí, un gusto de verdad estar acá y escuchar esas anécdotas que lo motivan a uno siempre. Bueno, recuerden que siempre da para cuestionar, diseñar y crear. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Eso fue todo. No sé si dije muchas cosas raras. No. Ojo con los nombres, voy a ganar un par de enemigos. Yo estoy acá y en Blue Radio. Y la pregunta. Metan la cucharada para la pregunta. No, pero... Es al final. Es acabando ya. Todavía falta. Vos habrías poder dicho, perdón,